Vamos a cerrar pues una magnífica jornada de reflexión sobre el paraíso y su seguro lugar en América. De este modo, nuestro invitado, el profesor Aragüés Aldaz, nos va a redondear buena parte de los contenidos y nos va a ampliar y nos va a sugerir algunas nuevas lecturas con una conferencia cuyo título es La búsqueda del Edén, el paraíso en el nuevo mundo, de León Pinelo, de quien ya hemos estado hablando aquí. Así que sin más, cedemos la palabra al profesor Aragüés Aldaz y lo disfrutamos. Pues muchísimas gracias, querido Ramón, de nuevo por tu presentación. Yo, por mi parte, tampoco querría ni sabría seguramente comenzar esta última conferencia sin manifestar mi agradecimiento a la Universidad de San Luis Potosí y al Cuerpo Académico Estética, Cultura y Poder por su hospitalidad estos días y por la oportunidad que me han brindado para poder charlar con todos ustedes en el seminario estos días pasados y hoy mismo sobre un tema tan agradable, ¿verdad?, como es el de la búsqueda del paraíso terrenal en América. Los que ya han estado presentes en el seminario, lo único que van a poder aprender hoy, si es que aprenden algo, es un resumen de lo que ya han visto, eso sí, con algunos pequeños añadidos, sobre todo con unos fragmentos del cuento Nahua, ya que vi que sentían curiosidad estos días, pues leeremos unos pequeños pasajes, porque es un texto precioso, desde luego. Alguna imagen más, muchas imágenes menos, porque voy a resumir mucho y va a ser bastante breve esta charla. Es un tema agradable, ¿verdad?, el de la búsqueda del paraíso en América, no solo por las connotaciones de paz y de felicidad que ese regreso al Edén nos sugiere a todos, sino también porque al hilo de esta cuestión podemos explorar juntos un asunto no menos importante, un asunto que ya conocen quienes han estado en el seminario, y es el de la construcción por parte de los españoles del siglo XVI de una imagen fabulosa de América, de una imagen, ¿verdad?, como decíamos estos días, que no se corresponde con lo que esos viajeros españoles vieron al llegar a América, sino con aquello que esperaban ver, como decíamos también, con aquello que deseaban ver o incluso, en el peor de los casos, con aquello que temían ver al llegar al Nuevo Mundo. Como todos sabemos, las primeras descripciones de América, tanto textuales como iconográficas, no están construidas con imágenes reales. Están construidas con imágenes que solo estaban en la mente de los europeos. Imágenes que eran fruto de todas sus lecturas medievales, de sus mitos, de sus leyendas, incluso de sus prejuicios y premoniciones acerca de lo que podía haber más allá del océano. En este sentido, y parafraseando el célebre ensayo de Eduardo O'Gorman, podríamos decir que América no fue descubierta por los españoles, sino que, al menos inicialmente, fue inventada. Es un tema precioso, este de la invención o la imaginación de América, que ha generado además estudios muy interesantes, algunos de los cuales tienen citados en la fotocopia que ahora les van a entregar. Nosotros abordaremos este tema sobre todo a partir hoy de una obra un tanto curiosa, de la que ya vieron algunas imágenes, una obra extravagante titulada El paraíso en el Nuevo Mundo. Es una obra de León Pinelo, una figura controvertida, descendiente de judíos conversos portugueses, es decir, de marranos, lo que se conoce como marranos. Descendiente de ellos, su abuelo fue quemado en la hoguera. Y esta obra sirve para que el propio Pinelo se reivindique a sí mismo, reivindicando América, que es el lugar donde va a encontrar él su propio paraíso, se reivindica a sí mismo y reivindica su linaje. Ya lo veremos, es una obra curiosa que la última edición es de los años 40 en estos momentos, y en la colección que dirige el profesor Pérez Martínez estamos preparando, una profesora de Zaragoza y yo, la edición. Lo que ocurre es que es un texto extensísimo, son 900 folios manuscritos y, en fin, igual tiene que tardar, pero bueno, es un motivo más para quedarme aquí en casa del profesor Pérez Martínez. Ustedes saben perfectamente que me voy a quedar, aunque él no lo sepa. Bien.
De todos modos, no os asustéis o no se asusten, porque de asuntos bibliográficos voy a hablar tan solo lo justo o incluso un poquito menos, ¿no? Me parece que será mucho más interesante volver a ver esas imágenes, sustentar esta exposición en las imágenes para emprender este enésimo viaje al paraíso terrenal. Durante estos 3 días no nos ha dado tiempo a encontrarlo, pero de hoy no pasa, y si no, mañana lo encontramos. Bueno. Como ya dije en su momento, el Edén no es el nombre de ningún jardín, sino que es el nombre de una enigmática región dentro de la cual estaría el jardín de Adán y Eva, el paraíso terrenal. El término paraíso plantea muchos problemas que ya vimos durante el seminario y en los que yo no voy a insistir, porque lo que hoy nos va a interesar más, como digo, son las imágenes, es la iconografía de ese paraíso. Por supuesto, esa iconografía en la que ya insistimos y que vuelven a ver en ese libro de las ricas horas, en ese texto, en ese libro de horas francés precioso que tienen en pantalla. La iconografía del Edén, digo, procede, por supuesto, en su mayor parte del Génesis, del libro del Génesis, como saben, pero también procede de otros libros bíblicos, como el libro de Ezequiel, y además está impregnada de elementos paganos, de acuerdo con algo que comentaba uno de vosotros, ¿no?, en el seminario, ¿no?, esa especie de sincretismo entre los elementos paganos y los elementos cristianos a la hora de describir el más allá, a la hora de describir el paraíso. Fundamentalmente, cuando un hombre de la Edad Media y sobre todo del Renacimiento piensa en el Edén, quizá está pensando más en los campos elíseos clásicos o en la Edad de Oro clásica que en la Biblia, por esa suerte de mezcla, de sincretismo de imágenes. ¿Cómo era el paraíso? Pues, como ya dije también, es algo que todos sabemos, y aunque no hayamos estado ninguno en él. Se trata de un vergel rodeado de un muro y situado en lo alto de una montaña, con 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol, que es el árbol de la inmortalidad, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que contiene la fruta prohibida. Hoy ya no hay sorpresa. Ayer pude jugar con la sorpresa de cuál sería la fruta prohibida. Los que ya estuvieron ya lo saben, los que no lo verán dentro de unos minutos, cuál pudo ser para Pinelo al menos la fruta prohibida. Además de esos 2 árboles, hay también 4 ríos, el Tigris y el Éufrates, que son dos ríos conocidos y reconocibles para cualquier hombre de la Edad Media, y el Gijón o Geón, y Pisón o Fisón, que son 2 ríos que han provocado, nunca mejor dicho, mares de tinta a la hora de identificarlos, cuál podía ser el Gijón, cuál podía ser el Fisón. Luego hablaremos de esos ríos. Por lo demás, también saben todos ustedes lo que sucedió en el paraíso. Lo recuerdo sobre todo para los que no han estado en el seminario. En primer lugar, aunque se ve muy pequeñito, la creación de Eva a partir de la costilla de Adán. Todavía en la mentalidad popular existe la idea de que los hombres tienen una costilla menos que las mujeres. En el folclore pervive esa falacia, ¿no?, esa idea completamente falsa, ¿no? En segundo lugar, el pecado original con la serpiente que ofrece esa fruta a Eva, y Eva se la entrega a Adán. Una de las preguntas más más frecuentes de los teólogos era por qué la serpiente decidió servirse de Eva para hacer pecar en el fondo a Adán, porque quien peca es Adán a través de la mano de Eva. Por supuesto, aquí se desplegó toda la misoginia medieval. La debilidad de las mujeres es la que hizo que la serpiente eligiera a la mujer como víctima más sencilla para que a su vez convenciera al hombre ella. Es decir, la serpiente no se atreve a convencer al hombre, pero dice seguro que una mujer lo convence, ¿no?, que es en definitiva la lectura medieval. Algo hablaremos de la misoginia, ¿no?, del odio a la mujer después. En tercer lugar, tienen ahí la vergüenza. Adán y Eva se esconden de Dios, han perdido la inocencia, lo cual todo es una metáfora de la historia, pero también de la edad particular de cada persona, la pérdida de la inocencia. Y finalmente, la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Decíamos también el otro día, ¿cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en el paraíso? Es imposible saberlo por el Génesis, por supuesto. Son todo especulaciones de tipo simbólico, ¿no?
Para algunos fueron realmente una semana en sentido estricto, 7 días. Para otros esos 7 días representan 7 años. Y vamos a leer, como ya hicimos el otro día, una interpretación muy ingenua de esa estancia de Adán y Eva en el paraíso, pero muy graciosa para nosotros, no pasado el tiempo, de lo que sucedió realmente en el paraíso y de en cuánto tiempo sucedió todo aquello, la creación de Eva, el pecado, la expulsión, etcétera, etcétera. Procede de una obra de Vicent de Beauvais, titulada El Speculum Historiale, una obra muy seria por lo demás, una enciclopedia medieval seguramente de las más rigurosas de las enciclopedias medievales, pero claro, en este asunto a nosotros nos produce cierta sonrisa su interpretación de lo que sucedió en el paraíso. Según Vicent de Beauvais, el viernes 25 de marzo serían creados Adán y Eva. Hay todo un simbolismo con la Semana Santa aquí, con la Pasión, etcétera, pero no voy a entrar en ello. Se casarían a las 4 de la tarde, Adán y Eva. Porque claro, tenían que estar casados, si no, no podían estar juntos, y menos desnudos, en el paraíso, ¿no? Pero la felicidad del matrimonio duró apenas una semana, y yo hago siempre el mismo chiste, y es que es un tiempo récord comparado con algunas parejas, ¿no? Pero en fin, el viernes siguiente a las 12 de la mañana se cometería el pecado y a las 4 de la tarde Adán y Eva serían expulsados del paraíso. No sabemos si este fue el verdadero horario del pecado original, la verdadera cronología del pecado original, pero el caso es que Adán y Eva tuvieron que abandonar el jardín del Edén. Y supuestamente todo esto tendría que haber acabado con las especulaciones medievales, con las especulaciones de los autores cristianos en torno al paraíso terrenal. ¿Qué más da lo que ocurriera ya en ese paraíso que había quedado vacío? Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Los autores medievales se llenaron de preguntas en torno a ese Edén. El paraíso había quedado vacío, pero ¿cómo se encontraba en el presente? ¿Cómo se encontraba en la Edad Media? ¿Estaba destruido o se mantenía intacto? ¿Dónde se encontraba? Y, lo que es más importante, ¿cómo podía llegarse hasta él? El problema es que aquí las respuestas a esas preguntas, dónde y cómo se encontraba el paraíso, eran casi infinitas. Yo las resumo en esos 4 apartados que coinciden grosso modo con los que señala Jean Delimot, aunque hubo muchas más respuestas. Hubo quienes interpretaron el relato bíblico del paraíso terrenal como una alegoría del estado inicial de la humanidad. La humanidad había vivido en una especie de edad de oro, sin sufrimiento, sin trabajo, es decir, sin desigualdad. Porque cuando se piensa en el paraíso terrenal, en lo que se está pensando es en una utopía donde no existe la riqueza individual y donde no existe nada por lo que reñir, por lo que disputar. Para algunos, digo, sería una alegoría. Es la teoría de Filón de Alejandría, por ejemplo. Pero esta idea desapareció muy pronto, decíamos también en el siglo III. Orígenes también la sostiene, pero es que Orígenes veía alegorías por todas partes, ¿no? Digo que desapareció muy pronto, hacia el siglo III o IV. Y sin embargo, decíamos también, seguramente esta teoría es la más próxima a nuestra sensibilidad actual, a la lectura de la Biblia como un conjunto de textos que recogen de forma alegórica o simbólica lo que era el pensamiento de los hebreos en torno al origen del mundo. Una segunda teoría, que tienen con el número 2, muy interesante, sostenía que el paraíso terrenal sí que había existido, pero que se situaba fuera de la tierra, en el tercer cielo. Ayer veíamos esa cosmografía tolemaica y veíamos que el tercer cielo, empezando desde arriba, es el que corresponde al círculo del planeta Marte. Es decir, que hubo quien sostuvo que el paraíso terrenal estaba en Marte, encima de Marte. Y decíamos también, no nos extrañemos, porque la idea de paraíso terrenal, el adjetivo terrenal, es muy posterior. En la Biblia no se dice que sea un paraíso terrenal. Lo hemos llamado paraíso terrenal justo porque han triunfado las teorías 3 y 4 que lo han situado en la Tierra, no por otra razón. Esta teoría desapareció en el siglo V también. La teoría tercera y la cuarta se corresponde con las ideas de aquellos que sostenían que el paraíso terrenal efectivamente había sido terrenal, había estado en algún lugar de la Tierra. Los más pesimistas, los del bloque 3, sostenían que el jardín del Edén había existido
pero que habría sido destruido por el diluvio o por el paso del tiempo. En otras palabras, que lo único que encontraría un viajero al paraíso terrenal sería el solar donde habría estado el jardín, pero no ya sus plantas. Para otros, los del grupo o bloque cuarto, en cambio, ese jardín del Edén permanecería intacto en algún lugar sobre la tierra. Esta teoría, por supuesto, fue la preferida por las mentes más imaginativas y por los viajeros más intrépidos del periodo medieval. El problema, en todo caso, seguía siendo dónde estaba exactamente el paraíso terrenal, en qué lugar concreto de la tierra. La verdad es que esa idea de que tienen aquí la cosmovisión hebrea, que también sitúa el Edén en el cielo, pero no voy a insistir en ello porque si no perderemos mucho tiempo. Digo que la verdad es que esa idea de que el paraíso terrenal se encontraba intacto en algún lugar de la tierra estaba tan asentada que afectó incluso al diseño del mapamundi en la Edad Media. No sé cuántos de vosotros o de ustedes son de geografía, pero vamos, conocen bien este tipo de mapas y los que han asistido estos días casi están ya cansados de verlos. Los mapamundis más, o algunos de los mapamundis o mapamundi más hermosos de la Edad Media son los llamados beatos. Los beatos son copias del comentario al Apocalipsis del beato de Liébana, un texto alto medieval. Son copias preciosas donde figuran una serie de ilustraciones muy miméticas. En todas ellas, como ven, aparece dibujado el lugar del paraíso terrenal en la parte superior, marcado con la fecha. Este es el beato de Valladolid, uno de los más tempranos conservados, los hubo anteriores, del siglo XI. Estos mapas responden al modelo que, como ya dije, llamado T en O, es decir, al modelo del Orbis Terrarum. Ese nombre, mapas T en O, tiene dos razones. En primer lugar, porque son las propias iniciales de Orbis Terrarum, círculo de las tierras que entonces se conocían, Europa, Asia y África. Y además ese nombre de T en O viene del propio diseño, de la propia forma de esos mapas, que efectivamente tiene una especie de O curioso, me he aproximado más a la forma real del océano, ¿no? Haciendo ese dibujo. La O corresponde al océano que circunda las tierras, al mar tenebroso. Océano que para las mentes de la época era igual el océano, no se conocía evidentemente, pero el océano que tocaba las costas de Asia, lo que nosotros llamamos Pacífico, y el Atlántico, porque no existía en esas mentes América, lógicamente. Luego había un océano que rodeaba las únicas tierras posibles, que eran Europa, Asia y África. Europa que hay a la izquierda, Europa está separada de África por ese brazo, que es la parte vertical de la T, que sería el Mediterráneo. Europa está separada de Asia por esa parte de la T horizontal, que correspondería al río Don, Rusia, y África estaría separada de Asia, según las mentes medievales, no por el Mar Rojo, sino por el río Nilo. Esa parte de la T se corresponde con el río Nilo, en las mentes medievales. Por supuesto que este mapa está orientado hacia el este, por una razón teológica. En el centro se sitúa Jerusalén y arriba tiene que estar lo más cercano a Dios, que por supuesto es el paraíso terrenal. Si le damos la vuelta, podemos verlo mucho mejor, de manera que se establece mejor esa correspondencia. El Edén, en ese caso, y como ven allí, estaría situado en el extremo oriental de Asia, al final del mundo, hacia el este. Si volvemos a colocar nuestro mapamundi, podemos hacer un recorrido algo más breve que el del otro día por algunos beatos. Quienes no han estado hasta hoy pueden deleitarse viendo estos mapas, que son verdaderamente hermosos. Si viajan a España pueden ver varios de ellos, por ejemplo en el Burgo de Osma, que es un pueblo precioso, ese quizás es el más fácil de ver, en la provincia de Soria, porque consiste en llegar ahí al archivo, al Museo Episcopal, y lo van a ver fácilmente.
sin ninguna dificultad, recuérdenlo, el Burgo de Osma, porque en los otros casos son mapas custodiados y hay que hacer muchos trámites, en algún caso, para verlos. Este es el de Gerona, muy temprano también. Este es el de Silos, del monasterio de Silos. Este es el del Burgo de Osma, que decíamos que tiene una representación del paraíso un poquito distinta. En lugar de estar representados Adán, Eva, la serpiente, lo que están representados son los 4 ríos, los 4 brazos, esos 4 ríos que nacen en la fuente del Edén. Pasamos al de San Andrés de Arroyo. No, ese lo he quitado, me temo. No. Es el del Discario de Ebstorf, que evidentemente no es es que las diapositivas están cambiadas. Este es el de San Andrés de Arroyo, como pueden ver, que es precioso. Sin duda es el más original de los beatos, ya tardíos del siglo XIII. Y esto es el Discario de Ebstorf, por verlo en un mapa de tipo general, no ya en un beato, en un comentario al Apocalipsis, sino por verlo en otro mapa. Es delicioso también, tienen allí a Adán y Eva, a la serpiente. Me recordaba el profesor Pérez que es una serpiente, que no sé si lo ven bien, que lleva barba. La barba del día, no sé si se aprecia desde ahí, difícilmente, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Tienen que creerme, lleva barba. Y luego están los 4 brazos que nacen de la fuente del Edén, los 4 ríos, y luego los 2 árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el de la fruta prohibida, ahí no se ve muy bien qué son, podrían ser manzanas, pero en fin, y el árbol de la inmortalidad, por supuesto. El árbol de la inmortalidad es clave, porque como veremos, lo que pretenden los viajeros al paraíso terrenal es que alguna de las hojas del árbol de la inmortalidad hayan caído en las aguas, en cualquiera de las aguas que nacen del paraíso, y poder rescatar la hoja del agua y comerla. Es una de las claves, porque se supone que seguiría existiendo ese árbol de la inmortalidad. Entrar en el paraíso es imposible, lo que no es imposible es quedarse fuera y esperar que por algún brazo de agua pueda uno obtener no la fruta prohibida, esperemos, que algún incauto comiera de nuevo la fruta prohibida, no la fruta, sino alguna hoja de ese árbol de la inmortalidad. Bien, a pesar de todo ese detalle que tienen algunos de los mapas, como el Discario de Ebstorf, la pregunta y el problema sería saber exactamente dónde se ubicaba ese paraíso. Quizá los 4 ríos, decíamos también, pudieran orientar un poco a un hombre de la Edad Media a la hora de adivinar por dónde debía de estar ese paraíso. De esos 4 ríos, como sabemos, 2 son conocidos, el Tigris y el Éufrates, pero los otros 2 no tenían nombres reconocibles para un hombre de la Edad Media, ni lo tienen para nosotros. Eran 2 nombres perdidos ya en la historia y nadie sabía a qué ríos exactos correspondían ni el Gijón ni el Pisón o Fisón. El Gijón casi siempre se identificó con el Nilo y el Pisón muchas veces, ya no casi siempre, sino muchas veces, se identificó con el Ganges, con el río sagrado de la India. Otros autores, sin embargo, identificaron el Pisón con el Indo, que desemboca al otro lado del subcontinente indio, y algunos otros, más eurocéntricos, lo identificaron con el propio Danubio, el río más caudaloso de Europa, de la Europa conocida. El Volga es más caudaloso, pero no formaba parte de la cultura centroeuropea. Bien, en todo caso, lo que salta a la vista es que los 4 ríos no nos pueden orientar a la hora de saber dónde estaba el paraíso terrenal, porque, como ustedes ven, y cualquiera sabía en la Edad Media, esos 4 ríos no nacen en la misma fuente, nacen en lugares muy distantes. Sin embargo, todo tiene su posibilidad de réplica y sus subterfugios, ¿no?, para casar la letra bíblica con la realidad que uno quiere, y los autores de la Edad Media pensaron que seguramente los 4 ríos nacían en el Edén, pero luego se sumergían, lo ven en este mapa de Cosmas del siglo IX, se sumergían bajo las aguas y bajo el gran océano y volvían a aflorar en las
cabeceras de los 4 ríos mencionados. No solo eso, para un hombre de la Edad Media, toda el agua dulce del mundo, todo manantial, procedía del Edén. Toda el agua del mundo nacía en el paraíso terrenal, se sumergía y volvía a aflorar, no ya solo en las fuentes de esos 4 ríos, sino en el manantial de cualquier pueblo de Europa o en esos momentos de Europa, evidentemente. Bien, la conclusión es que los 4 ríos no nos informan de la ubicación del paraíso terrenal, como tampoco informaron a los autores medievales. O para ser más exactos, y volviendo a lo que les decía el otro día, lo que dejaba era abiertas todas las posibilidades del mundo para que cualquiera colocara el paraíso terrenal donde quisiera, dado que luego los ríos volvían a aparecer donde les daba la gana. Hubo quien lo situó en Asia Central, hay un autor, un humanista de finales del XV, que señala la latitud exacta, es un texto muy poco estudiado, de Gerb, un humanista valenciano, ahora se editó hace poquito, en el año 2011 o 2010, pero no está muy estudiado, pero sitúa hasta la latitud exacta, donde estaría él, y coincide con una de esas repúblicas exsoviéticas, no sé si es Turkmenistán o alguna de estas, actualmente, ¿no? Coincidiría actualmente. Pero es un texto curioso, que además la obsesión del autor de Gerb, Bartolomeo Gerb, es no tanto dónde está el paraíso terrenal, que lo considera una curiosidad propia de geógrafos, sino dónde aparecerá Cristo en su segunda venida. ¿Y qué día? Que señala con exactitud. ¿Qué día volverá Cristo? Bien. ¿Cuándo? Era en 1500, era muy próximo a la escritura. Creo que el texto se gestó en 1490 y pico, él calculó unos 20 años, o por ahí. Pero se equivocó, ¿eh? Afortunadamente se han ido equivocando, ¿no? Todos. Otros lo situaban en Etiopía, en el monte Etiopía, también por el verdor que hay alrededor. Por ejemplo, Urreta lo situó en Etiopía. Había otras ubicaciones más fantásticas, pero lo que mayoritariamente se pensó es que o estaba frente a las costas de China o estaba frente a las costas de la India. Pero para un europeo de 1400, las costas de China y las costas de la India eran básicamente lo mismo. Ahí había una nebulosa en el mapa y no en una persona, digo, de una información media, no de un cosmógrafo, no geógrafo o cartógrafo. Serían zonas muy próximas. Bien. Otra cosa, claro está, como bien saben todos ustedes, es que fuera fácil llegar hasta el paraíso terrenal, aun cuando se supiera que podía estar por ese circulito verde que yo he situado allí. Digo que otra cosa es que fuera sencillo llegar hasta el Edén. El acceso al jardín del Edén era casi imposible por varias razones. En primer lugar, por decreto divino. Dios había dicho que el hombre no podía entrar en el paraíso terrenal y había situado ahí 2 ángeles con espadas de fuego, o un ángel en el texto de la Vulgata. Además, como he dicho antes, se supone que estaba colocado en una montaña altísima, prácticamente a la altura de la Luna, aunque esta teoría fue pronto rebatida por lo que ya les dije, porque si realmente hubiera estado el Edén en una montaña a la altura de la Luna, el triángulo de esa montaña sería más amplio que la propia Tierra. Imaginemos un cilindro hacia arriba. Y en todo caso se percibiría la sombra. Cuando el sol atravesara el paraíso se percibiría la sombra por toda la Tierra que provocaría esa montaña al pasar el sol por detrás. Luego la teoría fue desechada. Pero bueno, si no estaba cerca de la Luna, si no estaba en la Luna o casi muy cerquita. En todo caso, también estaba situado en la región extrema del mundo. Los extremos del mundo. Y los extremos del mundo siempre es el terreno de lo maravilloso, pero también en sentido negativo, de lo monstruoso, como ahora mismo veremos. Y por último, ni siquiera estaría, lo tienen ahí anotado, pero esto ya se lo puse, ni siquiera estaría situada en tierra firme del todo, sino en una especie de islita, seguramente rodeada por el océano, por el mar tenebroso. Como ha señalado Jacques Le Goff, el mar era el depositario de todos los miedos del hombre medieval.
por los propios peligros que tenía la navegación en esos momentos, por supuesto, pero también por todas las leyendas que circulaban en la época en torno a los monstruos marinos que habitaban ese mar. Esa especie, decíamos, de tumba líquida, que era lo más próximo, ¿verdad?, ese símil a lo que un hombre medieval podía pensar que era el mar. Hay que tener en cuenta que para un español del centro de la península el mar era algo absolutamente desconocido e inimaginable. Para el propio Don Quijote y Sancho Panza en el Quijote, ¿no?, que ven el mar por primera vez. Eso era un sueño para un español del centro de la península. No así, por supuesto, para los marineros baleares, catalanes, portugueses, genoveses o venecianos. Esa es otra cuestión. La verdad es que el paraíso terrenal podía ser hermoso, pero estaba ubicado en un lugar terrible, porque también las tierras circundantes, las tierras de los límites del mundo, estaban llenas de seres humanos de aspecto monstruosos. Cuando hablamos de monstruos, y hoy vamos a volver a verlos, que sé que es lo que les gusta, cuando hablamos de monstruos estamos hablando de seres humanos, siempre, seres humanos de razas monstruosas. También los monstruos, decíamos el otro día, se ven en el mapamundi, hoy que se lo saben lo verán mejor. Hay que mirar con lupa, pero en el mapamundi se dibujan muchas veces esos monstruos, están representados. Podemos ver algunos de ellos en el famoso mapa de Hereford, de alrededor de 1300, con el número 1 ven, parece la presentación de un espectáculo, ¿no? En el número 1 tiene representado ahí la isla del paraíso terrenal con los 4 ríos, separada por un brazo de mar de la tierra. Y alrededor de la tierra ven encima del número 2 unos gigantes con cabeza de perro, es decir, cinocéfalos, los famosos cinocéfalos. Con el número 3 ven a los pigmeos y con el número 4 ven a este personaje de una sola pierna, muy grande, que es un esciápodo, personajes con una sola pierna. La galería de monstruos imaginados por el hombre medieval no tiene límites y todos ellos habitaban los confines del mundo. No siempre, decíamos ayer también en el debate, no siempre las tierras orientales del mundo, también las antípodas, que era otra de esas zonas temidas por el hombre de la Edad Media, si habría algo bajo el Ecuador, porque todo lo que se conocía estaba en el año 1300 estaba por encima del Ecuador. Es decir, Europa, la zona asiática conocida y África y la zona africana conocida, que era la parte norte, todo estaba por encima del Ecuador. La duda era, ya desde los griegos, si había algo debajo del Ecuador. Había dos teorías. No habría nada, solo habría océano, o habría otra tierra, otro nuevo mundo. Y en ese caso, si debajo del Ecuador, había un nuevo mundo, la pregunta es si estaría habitado o no. Había quien sostenía que no podía estar habitado, toda vez que el hombre no podía pasar por debajo del Ecuador porque se quemaría por el sol. Hubo quien sí que pensó que habría razas monstruosas, que habría monstruos. Y hubo quien, decíamos ayer, que pensó que por cada hombre que había encima del Ecuador, por cada uno de nosotros, había un doble debajo del Ecuador, que hacía lo mismo que nosotros, pero de forma invertida. Tendría nuestras cualidades invertidas, ¿no? Que es una teoría preciosa. También había quien sostenía que había seres con 7 pies por debajo del Ecuador, pero nunca se encontró ninguno, no cuando se llegó. Pero claro, bueno, hay que tener en cuenta que cuando se descubre América o cuando se inventa América, se llega, aunque los portugueses ya habían llegado por África, por debajo del Ecuador, los marineros españoles llegan debajo del Ecuador y llegan con todos los miedos a qué es lo que habrá debajo, al sur del Ecuador, quiero decir. Bien, eso nos llevaría un poquito lejos, e insisto en que era una preocupación ya clásica, la de las antípodas y la de los antípodas, que serían los supuestos habitantes del sur, al sur del Ecuador. La galería, digo, de monstruos medievales no tiene límites, la voy a volver a pasar despacito. Tienen ahí al esciápodo, al hombre de una sola pierna. Tienen ahí a los cinocéfalos, tienen a la izquierda, a la derecha ven, bueno, debajo hay otro esciápodo, ¿lo ven? La pierna no es demasiado grande, lógicamente es el pie lo que es grande. Y al lado, ¿ven? ¿Qué ser es ese? Es un cíclope.
cíclope de un solo ojo, como Polifemo, ¿no? También la blemia, este es de los más divertidos, no sé si aquí echan también unos dibujos animados que ven los niños que se llaman Bob Esponja. No sé, me parece parecido que el diseñador se ha inspirado en la blemia, ¿no? En el monstruo de la blemia, que forma parte del folclore, por supuesto, centroeuropeo también. La blemia es un ser sin cabeza, o mejor dicho, cuya cabeza está sobre el pecho. También fueron vistos en América. Después tendríamos al panotio. El panotio es un animal con una sola oreja. Ahí. El cíclope, al que ya hemos visto y volvemos a ver, cíclope y gigante, como Polifemo. El andrógino, mezcla de hombre y mujer. Por supuesto, este era uno de los monstruos más perseguidos en la época. No piensen mal lo que acabo de decir. Lo digo porque en el folclore, por supuesto, circulaban un montón de leyendas sobre andróginos. Solo hay que ver un poco la pintura barroca y ver a la mujer barbuda que está amamantando al hijo, o todos los romances de Ciego y noticias sobre hombres que en España habían parido, habían tenido niños. Historias que circulan hasta el siglo XVII, incluso. Hay una... en pliegos sueltos, en pliegos muy baratos, pequeñitos, se iba difundiendo la historia del hombre embarazado de Granada. Creo recordar que era en Granada. Entonces, primer mes, pues por ahora no tiene antojos, pero vamos, no se le nota la tripita. Segundo mes, va creciendo, va engordando y tiene más tripa. Por supuesto, es un hombre barbudo. Tercer mes, y así todo el mundo expectante, claro, todo el mundo esperando que llegara el pliego suelto correspondiente al 9º mes, a ver qué es lo que había ocurrido, y lo que ocurrió es que había parido a un monstruo, lógicamente. El folclore, las leyendas sobre partos monstruosos o milagrosos forman parte de la literatura medieval y de todo el imaginario de la literatura medieval y del folclore, como digo, de la literatura oral medieval también. No me voy a detener en ello, si no me pasará como el primer día, que no hablamos para nada de lo que teníamos que hablar casi al final, ¿no? Bueno, los caudatos, que son encantadores también, con esa... ¿Cómo quién? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé quién es. ¿Un dibujo animado? Ah, ya, no lo he visto. No ha llegado todavía a España. Pero también se ha inspirado, evidentemente, en los monstruos, en la Galería de Monstruos del siglo XV, el guionista. Ya digo que no hay nada nuevo nunca, bajo el sol. Y por último, los antropófagos. Los antropófagos, como bien sabéis, y como ya dije, la monstruosidad del antropófago no procede de su aspecto, de su morfología híbrida, sí, como que es lo que sucede en el resto de los casos, sino de sus costumbres insanas y monstruosas, como son las de devorar a seres de su misma especie. Lo tienen ahí devorando pues, una pierna, el otro los intestinos, porque había partes más sabrosas que otras, como saben, ¿no? Bueno, no es cuestión de entrar aquí en la significación de la que hablamos, nada, un minutito el otro día, de la significación de esos monstruos para el hombre del siglo XV. El siglo XV es un siglo en el que se ponen de moda los monstruos. Justo cuando se va a acabar esa moda, se llega a América y se dice, no, que existen, con lo cual nunca acaba esa moda de los monstruos. Pero digo que nos cuesta de entrar en la significación porque es múltiple, es un símbolo muy ambivalente el del monstruo, o plurivalente, habría que decir en este caso. Son signo demoníaco muchas veces de la maldad, del terror, pero son también signo de la omnipotencia divina y de un Dios cuyo poder no tiene límites a la hora de crear seres y de diseñar seres. Por supuesto, la literatura de monstruos y la iconografía de los monstruos nace con Plinio, con la historia natural, en buena medida, pero se desarrolla sobre todo en la Edad Media con las enciclopedias, como la que yo siempre les recomiendo, os recomiendo que busquéis en Google, a ver si la podéis encontrar, la de Bartholomeus Anglicus. Se llama De las propiedades de las cosas, de Proprietatibus Rerum, ¿no? Bartholomeus Anglicus, Bartolomé el inglés,
traduciríamos, ¿no? Es preciosa porque tiene una página donde están colocados todos estos monstruos catalogados, una taxonomía biológica perfecta, no sé si hay estudiantes de ciencias, y en otra página tiene los mamíferos, y en otra tiene los peces, y en otra tiene las aves. Es decir, en el mismo nivel de realidad se coloca el monstruo y la gallina, para entenderlo. Los bestiarios franceses son también preciosos y contribuyen a elaborar toda esa teratología, ¿no? Toda esa ciencia de los monstruos, y los libros de viajes como los de Marco Polo, los de Jean de Mandeville o los de Pedro Tafur. Jean de Mandeville fue tenido en la época por un autor, por un viajero real que había viajado hasta Oriente. Hoy no hay quien lo sostenga. El libro está escrito por un señor que no se movió jamás de Europa, pero eso sí estaba muy bien documentado. Los libros de viaje suelen crearse así. No es el único caso, y ni la única sospecha que tenemos de libros de viajes contados por personas que no se movieron de su país. Ya saben ustedes que muchas de las crónicas de Indias que leemos con avidez fueran escritas desde Madrid por personas cuyo pie no tocó jamás el mar, ni un barco, ¿no? Bien. Lo cual no quiere decir que las crónicas de Indias de los que de verdad estuvieron en América sean más sinceras. Pero, en fin, ese es otro problema. Lo importante para nuestro propósito es ahora saber que el camino hacia el Edén estaba poblado por esos monstruos y, como decía, por todos los peligros inherentes a un mar temible y terrible. Y, sin embargo, es verdad que ese camino no solo provocaba miedo, sino también una irresistible atracción. Primero, por el propio destino final del viaje, el Edén. Y, en segundo lugar, porque en ese camino había también algunos otros lugares ciertamente más deseables. Me refiero a todas esas tierras maravillosas, islas maravillosas, todas vinculadas a una idea, o a dos ideas enlazadas: la inmortalidad y la eterna juventud, dos de las obsesiones de la época, y quizá de todas las épocas. Una de esas tierras maravillosas son las Islas Afortunadas, que tienen ahí de raíz clásica y que, decíamos, se confunde a veces con otra tierra, con otra isla, que es la isla de Avalón, la isla artúrica de Avalón, aunque tiene un origen completamente distinto. Las Islas Afortunadas son de origen clásico, el mito sobre las Islas Afortunadas es de origen clásico. La isla de Brasil, situada frente a las costas irlandesas, que forman parte también de esa literatura céltica, sería una isla, como yo ya dije, llena de riquezas y de mujeres hermosas que esperan a los marineros, pero quien estuvo en el seminario de ayer ya sabe que esa idea de unas tierras que esperan, llenas de mujeres que esperan a hombres, forma parte de los alicientes a la hora de reclutar personas para viajar a América en los primeros viajes, la idea de la mujer como destino. Más famosa todavía es, y más bonita, la isla de San Brandán, esa isla que aparece y desaparece ante la vista de los marineros, una isla que forma parte de buena parte de las mitologías de los pueblos atlánticos, incluidos de los marineros canarios. Ya les dije que yo conocí, pero aquí ocurre como con las leyendas urbanas, yo conocí a alguien que a su vez conocía a un marinero que había visto la isla de San Brandán. No sería fiable si la hubiera visto una vez, pero dijo que la había visto 2 veces, ¿no? Con lo cual ya había que creerle, ¿no? Había visto. Es una isla que aparece y desaparece ante los ojos de los marineros. Y aparece y desaparece, evidentemente, porque en realidad no es una isla, sino un enorme animal que se sumerge. La tienen ahí, la isla de San Brandán. En realidad, y como se puede ver en estas representaciones, los europeos imaginaron esas islas no al oriente, en realidad, no hacia Asia, no en las costas de China, sino hacia el occidente, más allá del Atlántico. Pero eso es lógico porque estamos hablando de mitologías de tipo atlántico, por ejemplo, las célticas, la mitología céltica. Sin embargo, nos da exactamente igual porque, decíamos ayer también, para cualquier hombre medieval, medio, sin una formación excesiva, la Tierra era esférica. La Tierra era esférica. La idea de una Tierra plana forma parte tan solo de las creencias de los más indocumentados, de los plebeos, ¿no? Plebeyos, ¿no? Como se decía en la época. En realidad, para Colón, la forma no era exactamente esférica. Como curiosidad, la Tierra tendría forma de pera,
el planeta tendría forma de pera. ¿Por qué? Porque la parte de arriba de la pera es justo donde estaría ubicado el paraíso terrenal. La alta montaña, sería tan alta la montaña del paraíso terrenal que a la pelota de la Tierra se uniría arriba, él mismo lo dice, una forma de pera, ¿no? Bien, digo que dado que la Tierra era redonda, nos da igual que los marineros europeos imaginaran la isla de San Brandán al occidente o en Asia, porque en el fondo ambos lugares vienen a coincidir en la mente de un europeo. Lo ven ahí en el globo de Martin Hein, que evidentemente hay falta un continente, bueno, faltan dos, falta América, para un europeo América todavía no existe, luego el mar es el mismo si uno sale de las costas atlánticas de Portugal, a donde va a llegar es a las costas de China, sin toparse otra cosa que islas maravillosas, tampoco está Oceanía, lógicamente. Bien, en ese espacio del mundo, en ese espacio situado frente a las costas de Asia, o si se quiere, frente a las costas atlánticas, en ese espacio había depositado el hombre medieval, digo, todos sus miedos y todas sus esperanzas. No es extraño, por tanto, que la Edad Media produjera todo un elenco de relatos en torno a supuestos viajes a ese lugar mítico del Edén o a sus alrededores. No nos vamos a detener en los viajes que ya he citado de Jean de Mandeville, aunque son deliciosos. El libro que se editó hace poquito por una profesora argentina, no me detengo en ese viaje, tampoco me detengo en Pedro Tafur ni me detengo en Marco Polo, sino que vamos a volver a ver un poquito, porque son los más curiosos, ¿no?, los viajes de algunos seres un poquito más fantásticos que Jean de Mandeville, siendo que Jean de Mandeville es un invento, pero en fin. Por ejemplo, San Brendán, o San Brandán, o San Brendano, o San Borondón, que quizá aquí se conozca más por San Borondón, no lo sé, no. En España se conoce como San Borondón, pero es Brendan, ¿no?, o Brandán, el santo irlandés, o de San Amaro, que es el que tienen a la derecha, un santo enigmático. No se sabe muy bien dónde se pudo gestar la leyenda, ahora hablaré un poquito de ella. Decíamos antes que a las costas, a ese lugar mítico, a las costas de Asia, al lugar del Edén y a las Islas Maravillosas, se podía llegar igual por un lado que por otro, por Occidente, por el Atlántico o por Oriente a través de Asia. Y en realidad cada uno de estos santos, como vimos ayer y vamos a ver hoy un poquito más despacio, cada uno de estos santos eligió uno de esos caminos. Parece que estuvieran reñidos, ¿verdad? Uno se fue por un lado y otro se fue por el otro. San Brandán eligió la vía atlántica y San Amaro eligió la vía asiática para llegar, digo, al mismo sitio prácticamente. ¿Por qué uno eligió una vía y el otro eligió otra vía? Pues porque evidentemente el origen de esos relatos, el de Brandán y el de San Amaro, es distinto, el origen literario. El origen del relato de San Brandán, lo decíamos ayer, es un género muy concreto, un género de la literatura celta, que se denomina Imram, con 3 M's, Im, con 2 M's, R-A-M, el Imram, es que no tenemos pizarra, ¿no?, en plural Imrama. Son relatos sobre héroes que viajan a islas maravillosas. Aquí no es un héroe, sino que es evidentemente un santo el que viaja. En el caso de San Amaro, sin embargo, el origen es más controvertido. La leyenda de San Amaro está influida por la Odisea, está influida también por la literatura bizantina, que nos habla de naufragios, las novelas bizantinas, naufragios, de viajes por mar, de encuentros y desencuentros, pero posiblemente se gestó en el área entre España y Portugal, en el área cercana al Camino de Santiago, porque es un relato de peregrinaje, y estos relatos lo que suelen fomentar es la peregrinación. Nadie leyendo el relato de San Amaro iba a peregrinar hasta el paraíso terrenal, pero sí hasta Santiago. Es propaganda de viajes religiosos, ¿no?, de peregrinaciones. Voy a hablar del relato de San Amaro y voy a hablar también del cuento Nahua,
si os parece, que hoy he traído algunos pasajes del cuento náhuatl basados en el relato de San Amaro, y luego hacemos un descanso de 5 minutos, quizá, para cambiar de tercio y pasar ya al paraíso terrenal en América. Del relato de San Amaro voy a decir algo más concreto hoy, ¿verdad? San Amaro es un santo que tiene una obsesión. El texto comienza así. Tiene una obsesión, visitar el paraíso terrenal. No sabemos por qué, en ningún momento se dice por qué es lo que le invita a visitar el paraíso terrenal, pero tiene esa obsesión. Vende todas sus riquezas y compra un barco. Y a su vez, comprar un barco en la época es también comprar la tripulación o alquilar emplear a los marineros. Emprende ese viaje a través del Mediterráneo, pasando por algunas islas monstruosas, algunas islas llenas de bestias salvajes. Llega también a la isla de las mujeres, ¿cómo no? Todo viaje mítico pasa por una isla de mujeres o acaba en una isla de mujeres. En este caso es una isla donde todos los hombres, lo decíamos el otro día, son horrorosos y todas las mujeres son hermosísimas. Y claro, los marineros dicen, bueno, la obsesión es tuya, ¿no? Eras tú el que estabas empeñado en llegar al paraíso, nosotros nos podemos quedar aquí. En fin, finalmente algunos se quedan y otros siguen. Llegan a otro lugar terrible, que es la mar cuajada. Cuajada es un término que se emplea también aquí en México, lo cuajado, es decir, lo que ya no es líquido, sino que es denso. La mar cuajada es un mar que impide que los barcos se muevan, que se quedan ahí atrapados, ¿no? Lo identificaríamos también con el mar de los sargazos, ¿no? De los primeros viajes, ¿no? Un mar que impide el paso de los marineros, ¿no? La mar cuajada está poblada por unos monstruos, por una especie de ballenas que devoran a los marineros. Los marineros se asoman al borde del barco, a quien se le ocurre, claro, y los atrapan por la cabeza a esos monstruos. Al final, gracias a la ayuda de la Virgen, consiguen salir de ahí. Ese mar, la mar cuajada, es una reminiscencia, una deformación de un dato geográfico cierto, el Mar Muerto, que es el mar más denso del mundo, un mar donde se flota realmente por su propia densidad de sal, ¿no? Pues es una reminiscencia que da lugar exagerada a esa idea de la mar cuajada. Luego llegan a la mar Bermeja, a la mar Roja, otra reminiscencia de un lugar real, el Mar Rojo. Es el que ha generado la idea de la mar roja, solo que la imaginación popular no tiene límites. La mar roja llena de sangre, por algo estará roja, por la sangre, ¿no? Pero es, insisto, una evolución, una deformación de la misma idea, del mar rojo, sencillamente. Bueno, finalmente, y gracias a Santa Brígida, llega a la costa, San Amaro conoce a Santa Brígida y abandona a los marineros ahí en un poblado y se encamina con Santa Brígida al paraíso terrenal. Logra llegar hasta las puertas, no puede pasar, pero el portero del paraíso terrenal le abre un pequeño resquicio en la puerta, logra asomarse San Amaro y ahí ve varias cosas, ve toda la belleza, todo ese vergel, ve una gran dama, la Virgen María, y ve unos seres pequeñitos que nosotros ya sabemos por el primer día que son almas. Cuando veamos a niñitos vestidos de blanco medio translúcidos en la iconografía o a hombrecitos pequeños, son evidentemente la semejanza del alma. Insisto, no es invento del pintor, es que el alma para el hombre medieval se podía ver, era translúcida, no transparente, sino translúcida, y palpable, tenía tacto, al menos para Tertuliano y para algunos otros, un tacto blando el alma. Bueno, pues y forma de niño o de hombrecito pequeño, tendría también forma, ¿no? Bueno, pues total que logra ver eso San Amaro y pide paso, pero dicen que no es su momento, no es su día y que ya se enterará cuando tiene que ir al paraíso, cuando muera evidentemente ya irá. Esa es la idea del paraíso. Regresa San Amaro a ver a sus marineros, pero sus marineros no están. Ve gente que se parece a sus marineros, ¿verdad? Pero sus marineros no están. ¿Por qué? Porque sus marineros han muerto hace cientos de años. Lo que para San Amaro habían sido unos días o unos momentos viendo el paraíso, en el tiempo real habían sido cientos de años. Es esa idea de que el tiempo en el más allá y el tiempo en el más acá no coinciden, sino que llevan ritmos diferentes. Que es una idea que aparece en la literatura de Exempla.
a uno de cuyos mayores expertos tenéis aquí, que es el profesor Pérez, ¿no? Que es la idea de esas visitas al paraíso, de la persona que está pecando y se le dice, mira que estás pecando y vas a tener que purgar en el paraíso. Dice, pero bueno, ¿cuánto? Dice, bueno, por lo menos 2 días. Y dice, bueno, pues por 2 días en el paraíso yo sigo pecando, ¿no? Entonces, consigue a través de una visión llegar al paraíso y ahí en el paraíso empieza a sufrir las penas, empiezan a quemarlo año tras año, tras año, tras año, y dice, pero bueno, es que me están quemando aquí, he pasado años. Dice, no, has pasado apenas unos segundos, te corresponden días y esto que a ti te han parecido años de sufrimiento son unos segundos solo. Es la idea del tiempo que circula de manera diferente en ambos mundos, en el más acá y en el más allá. Bueno, eso es el relato sobre San Amaro, que es precioso y que fue difundido a través de pliegos sueltos también, alimentando la imaginación de los españoles del siglo XV y del XVI. Y está en el origen, ese relato sobre San Amaro, está en el origen. Ay, sí que había puesto Imram aquí, no me había dado cuenta. El viaje de San Brandán tienen ahí el género, el nombre del género, el Imram, ¿no? Con las 3 M's, perdón, sí que lo había puesto al final. San Amaro. Amaro, que es nombre más común en la zona justamente del noroeste peninsular, alrededor del Camino de Santiago de nuevo. Y aquí tenemos el cuento en agua, solo 3 fragmentitos, ya perdonaréis, pero bueno, el profesor Pérez lo tiene íntegro y se lo podéis pedir a él, este cuento en agua. Este cuento fue, como decía ayer, recogido por Julieta Campos entre los ancianos de la cultura nahua del municipio, este sí que lo tengo que leer yo, porque si no, de Mecayapan. ¿Habéis estado? Veracruz. Existe, ¿no? Y es... A ver si estoy contándolo yo aquí, y forma parte del más allá, en Veracruz. El cuento se titula El cuento del joven que llegó a las puertas del cielo, y ha sido analizado por Pepe Pedrosa, que es filólogo, antropólogo y de todo lo que se pueda ser en esta vida, y enorme viajero. Él estuvo buscando la tribu de las vaginas dentadas, es antropólogo, no fue por razones perversas, la tribu de las vaginas dentadas en Nicaragua. Y estuvo a punto, a mí me lo contó en un viaje, pasa es que en un viaje no, yo no viajé a buscar las vaginas, en una comida. Me ha traicionado mi inconsciente, evidentemente, ¿no? En una comida me lo contaba. Lo que ocurre es que comer con Pepe Pedrosa es peligroso porque te empieza a contar todo lo que ha ido comiendo por ahí, arañas, carne humana y cosas de estas, y ya no comes tú, ¿no? Pero bueno, es un personaje interesante, ¿verdad? Entonces Pepe Pedrosa me contaba que había estado buscando la tribu de las vaginas dentadas con los indígenas de Nicaragua y que... Pero bueno, es que no hay tiempo para contarlo. No la encontró. Pero estuvo a punto. ¿Sabe? Le sucedió como a casi todos los antropólogos, ¿no? Estuve con ellos, me acompañaron, fuimos en coche, a partir de ahí fuimos andando y en unas lomas me dijeron, ahí están. Bueno, pues acompáñenme. No, nosotros nos volvemos. Y se volvieron corriendo. Es decir, porque tenían verdadero miedo a la tribu de las vaginas dentadas. No sé en qué zona de Nicaragua exactamente, pero bueno, se le puede preguntar a él, que tanto el profesor Pérez como yo tenemos contacto con él. Pero es interesante, ¿verdad? No las encontró, digo yo que para su bien, ¿no? Para su integridad física y moral. Bien, vamos a... También, desde luego. Digo que vamos a leer algunos pasajes del cuento en agua para ver cómo ese relato que alguien le tuvo que leer a algún anciano nahua en algún momento ha pasado de generación en generación hasta porque el relato sobre San Amaro es del siglo XV. Luego, y se distribuye en España en el XVI, se difunde, perdón, en España en el XVI, pero ya no más. Luego alguien desde el siglo XVI se lo contó a imagino yo, algún anciano nahua que generación tras generación ha ido pasando de boca en boca hasta ser recogido hace apenas 2 días por Julieta, iba a decir Vargas, Campos. Bien, vamos a ver cómo se transforman algunos elementos. Este es el inicio del cuento. Dice, en la antigüedad hubo un joven muy pobre, aquí se ha convertido en un joven muy pobre, cosa que no sucede en el relato de San Amaro. San Amaro es un señor rico, regenta una especie de hotel por donde pasan viajeros
¿no? De nuevo la idea del Camino de Santiago, del hospedaje de peregrinos, que está ahí. Bueno, pues esto se ha transformado. Un joven muy pobre que pensó en ir a buscar trabajo lejos de donde vivía. Yo me temo que aquí lo que funciona más bien son elementos más contemporáneos, ¿no? Para fabricar el cuento, ¿no? El cañamazo del cuento. Lejos de donde vivía. Pensó en ir a trabajar al cielo, a la casa de Dios. Pues la idea de San Amaro de visitar el paraíso terrenal se ha convertido en un viaje laboral, ¿no? De búsqueda, de migración, ¿no? Este joven era soltero, San Amaro también era soltero, ahí no miente, y limpio de corazón, como San Amaro, que aún no conocía el mundo. Entonces él se dijo, yo voy a ver hasta dónde está rematado el cielo, dónde cae el cielo. Es precioso porque es lo mismo, es la misma curiosidad de San Amaro. Yo quiero, es una obsesión, quiero saber dónde está el paraíso terrenal. Muy bonito porque San Amaro, insisto, tenía un hotel, como he dicho, y entonces a todo el que llegaba, a todo viajero le decía, ¿has estado en el paraíso terrenal? Decía, no, yo no. Conoces a todo el que llegaba, ¿no? Para ver por dónde se iba. Entonces tomó el camino que lo llevará a donde sus deseos, la obsesión, el deseo, está ahí. Y cuando se dio cuenta, ya había llegado a un lugar muy lejano y desconocido. Se dio cuenta que ya estaba en la casa del señor Santiago Jacobo, Santiago Apóstol. Que las leyendas sobre Santiago florecen en América más que en España incluso, la idea de Santiago. Araceli Campos, yo creo que es la que ha investigado todas estas leyendas y tradiciones sobre Santiago Apóstol ambientadas en México. Bien, seguimos leyendo. Ahora hacemos un corte. Bueno, esto le dice Santiago, ¿no? Hay un preámbulo, pero bueno, le dice Santiago, tú no pares en ningún lugar. Es la idea de San Amaro. Los marineros se quieren parar. No, hay que seguir el viaje. El burro, aquí no es un barco, es un burro. Lo mismo. No. Te irá guiando. Y tal como él vaya, y no le jales por ninguna parte la rienda. Jalar, tirar. No se emplea en España ese verbo. Entonces el burro lo fue conduciendo hasta llegar a la orilla del mar. Bueno, en ese primer mar el burro se introdujo y el joven se dio cuenta que no se hundía el burro. Digamos la mar cuajada. Es la reminiscencia de la mar cuajada. Lo que ocurría en la mar cuajada es que el barco no se podía mover. Pero tenemos aquí la misma idea, solo que claro, aquí con el burro. Es el burro el que nos hundía. Y cuando el burro llegó en medio del mar, el joven miraba admirablemente muchas cosas hermosas, tal y como lo indicó el señor Santiago. Tú contemplarás toda cosa que mires. Esta idea también está todo el tiempo latente en el relato original sobre San Amaro. Vamos ya al último pasaje que tenemos aquí. Dice, una vez que hubo bajado, desató el burro y emprendió, aquí ya ha estado en el paraíso, en el cielo, aquí ya no es el paraíso, es el cielo, en el caso del cuento, y ahora va a bajar del cielo. Claro, ¿qué sucede? Que en la leyenda de San Amaro, el paraíso terrenal estaba encima de una montaña y eso se ha transformado en el cielo, en el cuento nahua, ¿no? Dice, una vez que hubo bajado, desató el burro y emprendió el camino de regreso. Vuelve. Entonces llegó a un lugar completamente hecho de arena y se dio cuenta que ya se encontraba nuevamente en la casa del señor Santiago Jacobo y le dijo, ya regresé y traigo la contestación de las cartas. Es que hay una trama de una carta que Santiago envía al cielo. Eso es una interferencia, una contaminación en el relato. Dice, ¿cuántos años crees que tardaste en llegar hasta el cielo? Y dice el joven, 1 año. Él creía que tardó en su viaje poco tiempo, mas el señor Santiago le informó que había tardado 30 años en regresar. De nuevo la idea de 2 tiempos, el del sujeto que camina y el del tiempo real de los que le esperan. Se dice que le arrancó uno de sus cabellos y le dijo, mira uno de tus cabellos, ya está anciano, ya tienes canas, ¿no? En el relato original sucede lo mismo, vuelve con unos enormes cabellos. Claro, en el caso original eran cientos de años, no eran solo 30 ya. Bueno, ni canas, no. Bueno, si os parece vamos a continuar con la búsqueda del paraíso. Decíamos que Colón emprendió un viaje quimérico, un viaje muy cercano, ¿verdad?, en su significado al propio viaje de San Brandán o de San Amaro, en lo que tiene de búsqueda de una última frontera. En su tercer viaje, Colón creyó haber llegado justo a las puertas del paraíso. Llegó a un lugar, a la desembocadura de un río, que él interpretó era el río Ganges, y por el agua que traía ese río, por el aroma de las flores y de las frutas que arrastraba ese río, por todo ello, por el propio clima
que había en esa zona, pensó que se encontraba justamente cerca del paraíso. En realidad, Colón nunca creyó que pudiera llegar hasta el paraíso. Dijo que sería imposible seguramente remontar toda esa agua por la corriente que traía y por la propia elevación. Y dice, y porque también el paraíso estaba vedado por Dios. Pero sí que intuía estar muy cerca del Edén, muy cerca del paraíso terrenal. Nosotros sabemos que Colón no estaba en realidad en el Ganges, no estaba cerca de la India, sino que evidentemente Colón estaba en la desembocadura del río Orinoco, en la actual Venezuela. También estaba a su manera cerca del paraíso, ¿verdad? Colón murió pensando que había llegado a la costa asiática, nunca entendió haber llegado a un nuevo mundo y, sin embargo, cuando se supo que aquello era un nuevo continente, cuando se supo que aquello era un nuevo mundo, se siguió pensando que el Edén podía estar allí, que el Edén estaba en América. Os decía al principio, y os he dicho estos días, ya lo he dicho demasiadas veces, ¿verdad?, que los europeos, más que descubrir América, la inventaron, que durante siglos los europeos habían construido, digo los europeos más que los españoles en este caso, porque todos esos mitos y leyendas no son exclusivamente españolas, en algunos casos son mediterráneas, en otro caso son atlánticas, en fin, los europeos habían construido una imagen mítica en torno a esas tierras que podían estar situadas al oriente de Asia o al occidente del Atlántico. Una imagen, fabulosa una imagen fabulosa, digo, nutrida por mil supersticiones y leyendas en las que encontraban cobijo todos los anhelos y todos los temores del hombre medieval. En el siglo XVI, todas esas leyendas sobre lo que podía haber más allá del mar, todas esas leyendas se aplican a América. América había ido a ocupar justamente ese mismo espacio, ese mismo lugar, esa zona del mundo en la que los europeos habían depositado todos sus mitos. Digamos que América se había posado sobre ese mismo espacio de los sueños de los europeos, de los sueños y de las pesadillas. De ese modo, los conquistadores, los primeros viajeros a América, vieron allí o creyeron ver en América todo aquello que habían soñado y todo aquello que habían leído ellos y sus antepasados generación tras generación. Las maravillas, los monstruos, las islas prodigiosas, todo lo que el hombre medieval pudiera llegarse a imaginar se había hecho realidad, había cobrado vida con el descubrimiento del Nuevo Mundo. Diríamos que el imaginario medieval, ¿verdad?, había viajado con los conquistadores hasta América para hacerse allí real, para cobrar cuerpo. La literatura se había convertido en realidad, o al menos eso parecía. La bibliografía generada por esa imagen fantástica del Nuevo Mundo es inmensa. La tenéis recogida en esta hojita que os han repartido, los trabajos de Todorov, que es un trabajo clásico, o de Acosta, de Rojas, de Ramírez Alvarado, de Rivera, de Sanfuentes. Todos esos trabajos desvelan muchos matices de esa compleja construcción de una América sencillamente imaginada e imaginaria. Me voy a conformar con ver aquí una sola cuestión, y es cómo todos esos monstruos que hemos visto en las costas de Asia, en el resto de los mapas, ahora se trasladan a la tierra americana. La tierra americana ha ido a ocupar en la mente de los europeos ese mismo espacio, esa concepción o condición de final del mundo que tenía Asia para sus abuelos. Ahora es América ese final del mundo. De manera que los monstruos reaparecen en América, se trasladan allí. Allí tenemos a los antropófagos, aquí cocinándolo, lo vimos ya la imagen. Tenemos aquí a los gigantes, el de la izquierda, insisto, es un español, para que hagáis la comparación. Y tenemos también, ¿por qué no?, caudatos entre los habitantes de América, entre esos monstruos que habían poblado Asia y ahora se suponía que estaban en América. No se trataba, decíamos, solo de imágenes, también los textos recogen la presencia de monstruos atisbados en América. En la obra de León Pinelo aparecen, no voy a leer
todo porque ya lo habíamos leído, pero en fin, por ejemplo, leemos el pasaje de abajo, ¿no? Dice Pinelo que se habían visto en América ciertos hombres caudatos, de los de cola, que la cola que tenían era como de lagarto, aunque más dura, y que para sentarse habían menester asientos huecos para poder dejar ahí su cola, ¿no? Veíamos también que había gigantes. Dice, en el Perú se vio un gigante de extraña figura, que era de los monstruos que los antiguos llamaron cinamolgos o cinocéfalos, los de cabeza de perro, por tener los cuerpos de hombre y las cabezas de perro, que trae Plinio, ya Plinio habla de los cinocéfalos. Vieron también un hombre monstruoso de 5 varas de largo, decíamos 4 metros, ¿no?, de largo, y a esta proporción los miembros, y era hermafrodita, es decir, no le faltaba a este monstruo de nada, de manera literal, no le faltaba de nada, ¿no? Bien, tampoco faltaban los hombres sin cabeza, las blemias, ¿verdad?, entre esos seres avistados en América. Y sin embargo decíamos que la figura monstruosa que acrisola, que da cobijo a todos los miedos y a todos los deseos de los conquistadores europeos es la de la amazona, que también es un monstruo. La monstruosidad de la amazona procede de nuevo de la mezcla, como la del andrógino, de la mezcla de una condición femenina en su forma hermosa y de una condición masculina en su comportamiento belicoso. Es una suerte también de hermafrodita en ese sentido, comportamiento de varón y figura de mujer. Esa es, aparte de que en muchas concepciones la amazona es también caníbal, es también antropófaga o faga, come hombres. Bien, es un tema interesantísimo este de la amazona, porque como decíamos ayer, los trabajos de Householder y de Matthijs revelan el modo en el que América fue poco a poco concibiéndose como una figura femenina. Los viajeros europeos identificaron, no podía ser de otra manera porque eran varones, identificaron, digo, América, el continente americano, con una mujer. Decíamos también que esa identificación entre América y la mujer ha llegado hasta nuestros días, a la poesía de Pablo Neruda, a la imagen de la cintura de América, un continente que tiene una cintura femenina que es Centroamérica, a la idea de un continente violado como una mujer por los conquistadores, a la idea de un continente fértil como una mujer, a la idea de una madre que da cobijo a sus hijos como América y que nutre a sus hijos. Todo eso forma parte de la literatura hispanoamericana desde los orígenes hasta el día de hoy, hasta la poesía más radicalmente actual, la concepción de América como una mujer. El trabajo de Householder y el de Matthijs son excelentes, pero hay mucha más bibliografía, ¿verdad?, sobre el tema. Pero decíamos también que esta identificación de América con una mujer fue una identificación que fue oscilando, fue cambiando. Inicialmente lo que atrajo la atención de los conquistadores fue la hermosura de las indígenas y su desnudez. Una desnudez que hay que contrastar con unos conquistadores vestidos hasta las orejas, evidentemente. Esa idea de hermosura se acompañó también de la idea de la ingenuidad, de la inocencia de la mujer americana. La mujer americana no tenía pudor porque no lo necesitaba, porque no conocía tampoco el pecado ni la falta. Esa imagen también a esa imagen se incorporó también la idea de que las indígenas americanas eran generosas, no en sentido erótico, generosas con el alimento. Decíamos ayer, se identificó a América con una india madre que amamanta a los conquistadores que pasan hambre y que tras un viaje lleno de hambre comen gracias a la mujer americana, como una madre que nutre al hijo. Pero decíamos también que esa imagen positiva de América como una mujer, tarde o temprano tenía que tomar un cariz negativo. Es decir, una mujer desnuda, hermosa y generosa con el que llega, se presta a una interpretación erótica. En Europa se difundieron todas estas historias de las indias que reciben desnudas a los conquistadores. Y se difundieron con ilustraciones que están en gran medida detrás del éxito de ventas de estas obritas en Europa.
la idea de unas mujeres desnudas, jóvenes, que se ofrecen a los conquistadores, forman parte de los alicientes de la conquista, alicientes que van más allá del oro o del aliciente espiritual. También hay mujeres jóvenes, pero forman parte también del intento de vender todos estos productos literarios entre una masa de población centroeuropea que no tiene ninguna intención de viajar a América, pero que consume visualmente esas estampas de mujeres desnudas. Sucedía lo mismo, decíamos, con los santorales. En los santorales Santa María Egipciaca, una anciana de 80 años se ve revestida en la ilustración de una silueta de una mujer de 20, que es lo que tenía cuando era pecadora en la primera parte de su vida. Su cabello, larguísimo, es el de una anciana que ha vivido en el desierto 40 años. La silueta y los pechos no, son los de una joven de 20, porque esa imagen vende. Esa imagen están unidas la juventud, como hace tantas veces los grabados medievales, unir varios momentos históricos en una sola imagen. Imágenes dinámicas. Pues ahí se ha unido la imagen de la anciana penitente y la silueta de la jovencita, no de manera ingenua. Esa imagen de una mujer que se ofrece a los hombres ya no es la imagen de la India ingenua, inocente, es la imagen de una India lujuriosa, que es la que se difunde también en numerosos textos. Y de la imagen de la India lujuriosa es muy sencillo pasar a la imagen de la India antropófaga, de la India caníbal, porque en el fondo la lujuria y el canibalismo forman parte del mismo desorden. El canibalismo es el traslado de un desorden vaginal de la lujuria al estómago. Son las mujeres que mastican hombres y que devoran hombres. Así se pasa a la idea de la indígena americana como andrófaga, como comedora de varones, que es la que tenéis en la ilustración. Están allí alrededor comiendo las distintas partes. Los que no estuvisteis ayer quizá lo podáis ver mejor aquí. Las distintas partes del varón. En definitiva, en la imagen de América como mujer se dan cita tanto una idea positiva de la mujer indígena como una idea completamente negativa de esa misma mujer, una imagen terrible. Todo eso toma cuerpo en la idea de la amazona que lleva allí, como veis, la cabeza del varón cogida por el pelo, por el cabello, esa amazona. Una amazona hermosa, pero guerrera, como se ve en la lanza, y caníbal, que acaba de decapitar al hombre. Sobre la imagen de la amazona, los varones europeos del principio del siglo XVI habían proyectado sus temores y sus terrores atávicos hacia la mujer, y sus deseos también, la hermosura, pero también el canibalismo, pero también de alguna manera sus temores y sus deseos hacia esa nueva tierra, hacia lo que esa nueva tierra tenía de terrible y de hermoso a la vez. Ahí se ha acrisolado todo lo que es América, de bueno y lo malo para los europeos. Bien, esto nos llevaría, como digo, muy lejos y no es cuestión de alargar demasiado más la conferencia. Vimos ayer también cuáles eran los motivos que llevaban a los defensores de la ubicación americana del paraíso a pensar en que efectivamente el paraíso terrenal había estado en América. Dijimos que había diversos cronistas de Indias y diversos eruditos que habían sostenido esa idea. Los más conocidos son Vasconcelos y Rates, que defienden que el paraíso terrenal estaba en Brasil, y también León Pinelo defiende lo mismo. La obra de Pinelo fue redactada, vais a ver ahí una imagen que ya visteis ayer, hacia 1650. Es una obra anacrónica, porque hacia 1650 ya nadie cree que el paraíso terrenal esté en América. Pinelo es un autor, ya lo decíamos ayer, anacrónico en el fondo, y es una idea extravagante. La pregunta que nos vamos a formular para ir casi acabando es ¿por qué Pinelo estaba tan empeñado en demostrar que el paraíso terrenal estaba en América y por qué estaba tan empeñado en un momento en el que ya cualquier español pensaba que el paraíso terrenal no podía estar en América, sino que tenía que estar por Tierra Santa? ¿Por qué esa obsesión de nuevo de Pinelo por la ubicación americana del paraíso? Seguramente hay que partir de su propio linaje. Como he dicho antes, Pinelo desciende de judíos conversos portugueses. Su abuelo fue quemado en la hoguera
por judaizante, y él huyó con su familia, siendo niño, de unos 10 años, huyó a América. En América estudió con los jesuitas y su carrera fue próspera, digamos, fulgurante, ¿no? Volvió a España y volvió reivindicándose. Alcanzó el cargo de relator del Consejo de Indias, de oidor de la Casa de Contratación, de cronista mayor de Indias, cargos importantísimos y todos vinculados a América. Su propia obra literaria está vinculada a América. Hizo una compilación de las leyes de Indias, enorme, voluminosa. Hizo también la primera gran bibliografía americana, ¿no? Su biblioteca oriental, que es donde se recogen todos aquellos textos que hablan de América. Diríamos que América es para Pinelo el eje de su legitimación como persona y de la legitimación de su propio linaje. En América ha encontrado Pinelo su paraíso particular. Defender que el paraíso terrenal está en América es un poco defender su propia dignidad como persona que se ha criado en América y que vuelve recompensado por su condición de americano, aunque hubiera nacido en Valladolid. Su obra se conserva en un solo manuscrito, lo decíamos ayer, inmenso, de 900 folios, con una erudición enorme, envolvente, hipnótica y muy falsa. La erudición de Pinelo es una erudición falsaria, hace decir a las autoridades que cita cosas que esas autoridades no aducen. Hace poco dirigimos en Zaragoza un trabajo de investigación de una chica que estaba en quinto de carrera, en último año de carrera, que se puso a cotejar algunas de las fuentes latinas que cita Pinelo con lo que dice Pinelo, y el resultado es, desde luego, decepcionante. Pinelo hace decir a sus autoridades lo que sus autoridades no dicen en absoluto. Todo ello para demostrar que el Edén estaba en América. Lo tienen ahí porque acompañó su manuscrito de un dibujo que fue copiado en esta copia. Ahí tienen el Edén con los dos árboles y ahí está la ubicación americana. Pinelo ubica el Edén en Brasil. Veíamos ayer también, y aquí tiene la imagen porque, claro, estaba invertido el mapa de Sudamérica. Aquí ven más clara la ubicación del Edén en el centro de Brasil. Decíamos que también de Brasil habría partido el Arca de Noé hacia Asia para poblar el resto del mundo. La raza humana sería de origen americano y habría partido con el Arca de Noé hacia Asia. Con el diluvio universal, América habría quedado cubierta por completo y luego habría sido repoblada de nuevo al cabo de las generaciones por asiáticos. Se habría poblado dos veces América, una primera y una segunda. Claro está, pero todos somos americanos. Razones por las que Pinelo sostenía que el paraíso estaba en América: por los 4 ríos. Para Pinelo, los 4 ríos del paraíso son el Río de la Plata, el Amazonas, el Orinoco y el Magdalena, que efectivamente nacen bastante cerca, o por lo menos Pinelo los hace nacer muy cerca, ¿no? Otras razones, decíamos ayer, los volcanes, los querubines que con su espada de fuego custodian el paraíso, serían para Pinelo los volcanes andinos. Y decíamos, y de paso aprovecha para hablar del Popocatépetl. La fruta prohibida. Para Pinelo la fruta prohibida no sería la manzana, como era para los pintores de los inicios del XVI, o el higo, como era para otros teólogos. Para Pinelo la fruta prohibida, la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal, sería o la maracuyá, la llamada fruta de la pasión. Decíamos, ¿por qué fruta de la pasión? Porque su flor recuerda todos los elementos de la pasión. Ahí tienen arriba los 3 clavos de la pasión. Debajo la corona de espinas, debajo la columna, la pasión de Cristo, se entiende. Debajo la columna donde fue atado y azotado Cristo, debajo el manto púrpura. La fruta del árbol prohibido sería la fruta de la pasión, que es una fruta americana. Otras razones eran la abundancia de esmeraldas, que es una piedra vinculada a la inmortalidad. Otras razones era la presencia en América de loros. El loro es un animal
que habría conservado la facultad de hablar, porque se supone que en el paraíso terrenal todos los animales antes del pecado original podrían hablar. Pues la abundancia del oso en América sería otra prueba de esa presencia del paraíso terrenal en América. Y por último, ya para acabar como prueba, la última de esas pruebas es la condición de los indígenas. Unos indígenas muy longevos, que tendrían algo de esa inmortalidad del paraíso. Para los primeros viajeros hacia Brasil, los indígenas vivían 150 años. Esa longevidad sería fruto de las aguas de la inmortalidad y de los efluvios del paraíso terrenal, y la inocencia de los indígenas. La inocencia de los indígenas sería una prueba de la cercanía del paraíso, de que quedaba algo allí de la inocencia de Adán y Eva antes del pecado. Por supuesto, esa inocencia de los indígenas sería el estado primitivo del hombre, pero sería también el estado final de la humanidad. Y en este sentido no me voy a detener ya en esta cuestión que vimos muy detalladamente ayer. América se concebía no solo como el lugar originario del paraíso terrenal, sino como el lugar ideal para esperar el milenio. El milenio es la fase de 1000 años, el quiliasmo, la fase de 1000 años anterior al fin del mundo. Una fase en la que la tierra, toda la tierra, será un nuevo paraíso. En este sentido, los evangelizadores acudieron a América con esa idea, con la idea de que América era el vergel ideal para esperar la segunda venida de Cristo, la venida del milenio de paz. Así lo creyeron los 12 evangelizadores de Nuevo México, con Motolinía, con Martín de Valencia. Así lo creyeron los primeros obispos de México, con Zumárraga, Quiroga, que pensaron que América no es, lo de menos era si había sido la sede del Edén, lo importante es que iba a ser la sede de un nuevo Edén, de un nuevo mundo, de una nueva edad de oro en la que no habría desigualdad, donde no cabían las espadas ni el oro de los españoles. Todos sabemos que sus ideas eran utópicas y que intentaron fundar comunidades donde no tuvieran cabida justamente los españoles. Bueno, en definitiva, este ha sido un repaso apresurado y duplicado para algunos de vosotros, ya me perdonaréis, de este viaje al paraíso, un viaje cuyas etapas iniciales, por lo menos, hemos intentado reconstruir aquí, con la única esperanza de no perderles o de no perderos a todos por el camino, porque seguramente la felicidad no está en el Edén, no está en el destino, sino en la compañía. Y a mí solo me queda agradeceros eso, la hospitalidad y la compañía de estos días. Muchas gracias. Pues bienvenido de nuevo, Pepe, al paraíso, y lo serás cada que quieras. Y bueno, acá ya te habrás dado cuenta que tienes nuevos súbditos. Discípulos, quise decir, perdón. Bueno, ya te di dignidad, ya te dije. Me hacía más ilusión lo de súbditos. Y bueno, pues de nuevo reiterar el agradecimiento que la universidad te guarda, Pepe, por haber aceptado venir desde tan lejos a traernos pues la noticia de algo que, bueno, de las primicias de un trabajo que luego conoceremos más a fondo con la publicación de la edición de El Paraíso en el Nuevo Mundo de León Pinelo. De modo que, bueno, pues formalmente te hago entrega del reconocimiento que te otorga la universidad por haber impartido la conferencia magistral La búsqueda del Edén, el paraíso en el Nuevo Mundo de León Pinelo, hoy día 10 de octubre de 2013. Muchas gracias, Pepe. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y haber hecho esto un viaje muy placentero y con mucha curiosidad y buena onda. Muchas gracias a todos.